enfrentando sabiamente la adversidad. ¿Cómo podemos enfrentar a los que nos dañan en la vida? Es importante para usted y yo enfrentar ese tipo de situaciones que nos dañan. En la Biblia encontramos a un hombre que actuó sabiamente aún en medio del sufrimiento que le causaron otras personas. Esta historia la vamos a encontrar en el libro de Génesis, de los versículos 37 al 50. José fue hijo de Jacob, nieto de Isaac, bisnieto de Abraham. Su madre Raquel fue la preferida de Jacob y de alguna manera por ello fue el hijo preferido de 12 hijos que tuvo Jacob. José pues es el preferido de su padre y esta preferencia le causó la antipatía de sus hermanos mayores. Una rivalidad que llegó al extremo de querer matar a su propio hermano y finalmente decidieron venderlo para sacarle provecho. Lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que pasaban por la región donde ellos estaban pastoreando las ovejas. Estos mercaderes a su vez lo vendieron a Egipto y en Egipto lo vendieron a un hombre muy importante llamado Potifar. José ahora está de esclavo en la casa de este hombre y la esposa de este hombre trata de seducir a José. Él por supuesto no acepta y ella injustamente lo acusa y él va a terminar en la cárcel después de esta destructiva acusación falsa. Así que José no solo ha sufrido dolorosamente por un lado el deseo de sus propios hermanos de destruirlo y venderlo como esclavo, sino que ahora una mujer perversa le daña la vida terriblemente. José quizás se preguntó en lo profundo de su corazón, ¿por qué me están pasando estas cosas tan injustas a mí? ¿Qué he hecho yo para tener que merecer este tipo de cosas? No sabemos en realidad qué pensaba José, ni la Biblia nos lo cuenta, pero sí nos muestra que años más tarde, cuando se encuentra con sus hermanos y ellos le piden perdón, sabiamente él les responde con estas palabras. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. En otras palabras, el asunto siempre estuvo en las manos de Dios y lo que fue terriblemente malo en algún momento, Dios lo usó para bien en su vida, en la vida de otros, salvando a miles de personas. ¿Qué lección podemos sacar de esto el día de hoy? ¿Cómo podemos sabiamente aprender de José cómo enfrentar la adversidad con sabiduría? Pensamos que José comprendía, entendía cómo era que Dios actuaba por medio de principios y que esas verdades podían ser aplicadas para su vida. Primero, Dios se da cuenta de lo que vivimos y no pierde el interés en nosotros. Ponga atención, por favor. Dios se da cuenta de lo que usted está viviendo y nunca lo ha olvidado ni ha perdido el interés en usted. En cada adversidad que José experimentó, la Biblia afirma estas palabras: el Señor estaba con José. Por lo menos aparece 5 veces en cada infortunio que él tuvo que vivir, donde la Biblia dice, y Dios estaba con José. Y permítame decirle que si usted está pasando por un infortunio y la Biblia se escribiera sobre usted, la Biblia diría, y Dios está con usted. Segundo, José entendió que Dios nos dio libre albedrío. Dios no le impone su voluntad a nadie. Dios no creó robots o autómatas. Nos metemos en líos por pura voluntad. Cuando ocurren desgracias por nuestra necedad, culpamos a Dios y decimos muy espiritualmente, debe ser la voluntad de Dios. Pero no es cierto. Dios tiene una voluntad santa, agradable en cada uno de nosotros, pero lamentablemente no se cumple porque nosotros somos rebeldes. Dios no nos impone absolutamente nada, nos dio una libertad absoluta que le llamamos libre albedrío. Usted y yo muchas veces escogemos nuestro propio rumbo sin consultar a Dios. Él nos otorga libertad plena de escoger el bien o el mal. Entonces nuestras acciones, que son en absoluta libertad, las realizamos para bien o para mal, nuestro o de otras personas. En el caso de José, sus hermanos deliberadamente decidieron hacerle daño.
actuaron en su contra, conspiraron en contra de su propio hermano, deseaban matarlo y finalmente lo esclavizan porque lo venden como un esclavo. Esto realmente fue un pecado, tanto a los ojos de Dios como de cualquier persona. Pero Dios lo permitió porque no crea títeres. Uno siempre se pregunta por qué Dios lo permitió. Porque Dios nos dio libre albedrío. Tercero, José entendió que Dios tiene el control absoluto del resultado de todo lo que pasa en su vida. Igual es en usted. Dios tiene el control de todo lo que está pasando en su vida. Dios tiene el control y puede tomar nuestros pecados y maldades y convertirlos en algo maravilloso por su amor, por su gracia y por su misericordia. Por muy negativo que fuera la vida de José, al final Dios demostró que el final fue un final maravilloso. Al final es Dios quien decide cómo va a terminar todo. Notemos cómo Dios, después de que lo vendieron sus hermanos, lo lleva a la cárcel, de ahí va a sufrir en la cárcel por 12, 13 años. Y de la cárcel a donde pasa, al palacio mismo. Llegó a gobernar Egipto con todo el poder después de Faraón, porque Faraón lo nombra segundo de todo el imperio. Amigo y amiga, eso solo Dios lo puede hacer. Solo Dios tiene el control absoluto del final de lo que va a pasar en nuestras vidas, de la cárcel al palacio. Todos hemos escuchado cómo José, con su don de revelar sueños, Dios permite impresionar de una manera exuberante, maravillosa, espiritual a Faraón, y este lo nombra segundo después de él en todo Egipto. Toda esa cadena de acontecimientos terribles en la vida de José, Dios los usó para salvar a Egipto, pero aún más para salvar y formar la nación de la cual Dios quería que naciera su hijo, el Salvador del mundo. Dios usó todo lo adverso y la perversidad que se usó ante José. José no decayó, José perseveró en creer y confiar que Dios estaba en control en medio de todo. Por eso es que puede afirmar con seguridad: ustedes procuraron hacerme daño, pero Dios le dio vuelta y lo usó para bien. Quizás no lo comprendía todo, pero confió y creyó en Dios y siguió adelante aún en medio de esa gran tormenta. Por otro lado, también pensamos que José decidió enfrentar la adversidad. Y eso es lo que nos enfocamos el día de hoy. Quizás ahora usted mismo esté experimentando algo terrible de dolor en su vida. Sea que usted lo haya buscado o que se lo hayan provocado, lo está padeciendo. Ahora, ¿qué hizo José en medio de todo esto? En realidad, primero veamos lo que no hizo. Fue autocompadecerse. José no se autocompadeció. José no se autoculpó. Porque cuando lo hacemos ponemos más dolor en el corazón y caemos en depresión. Cuando los barcos están en medio de las tormentas, se colocan enfrente del viento. ¿Y por qué se colocan enfrente del viento? Para que el barco no lo voltee y los hundan. Cuando llega la tormenta a nuestras vidas, la mejor manera de tratar con ella es encararlas de frente. Si usted está pasando por una tormenta ahora y se siente terriblemente desanimado, considere lo siguiente. Nunca tome una decisión importante mientras usted esté pasando por una tormenta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos deprimidos. Usualmente cuando estamos desanimados, escúcheme esto porque sé que usted y yo lo hemos dicho innumerables veces. Mejor renuncio, mejor me voy, mejor me cambio de lugar, mejor busco otro empleo, mejor me divorcio. No haga eso. No tome decisiones cuando usted esté enfrentando las tormentas porque su mente no está clara, su mente está borrosa y además usted y yo nos ponemos deprimidos. No entre en autocompasión, no tome decisiones sin orar, sin pedir la ayuda de Dios. Clame al Espíritu Santo, suplíquele misericordia, suplíquele sabiduría para poder enfrentar ese problema que le está quejando a usted. Pastor, ¿usted lo dice fácilmente? No, yo lo he vivido. Le he tenido que suplicar misericordia y con un clamor reverente, humilde. Si fue mi culpa, lo he reconocido, y si no es mi culpa y lo provocaron, le he suplicado al Señor bendición para la otra persona y que me ayude, que me dé sabiduría a tomar decisiones sabias, a enfrentarlo sabiamente. La segunda cosa que no debemos hacer es amargarnos. Vea cómo sus hermanos, cuando buscaron comida para salvar sus vidas, llegan a Egipto y se dan cuenta que José, el hombre que ellos mismos habían vendido y que querían matar años atrás, es el hombre más importante en el lugar. ¡Guau! Eso es solo de Dios.
Solo Dios puede hacer una cosa tan maravillosa. Sus propios hermanos lo quisieron matar y ahora se dan cuenta que es el hombre más importante y el que les va a salvar la vida. Qué tremenda sorpresa se llevaron estos hombres. Qué tremenda sorpresa se va a llevar la gente que le ha hecho daño a usted cuando vea que Dios tenía el control sobre su vida. Sin embargo, José no se amargó, los perdonó. José sabía que cargar con la amargura sería una carga destructora para su vida. ¿Qué hacer si la amargura toca la puerta de nuestro corazón? Mire, hace unos años le pedí al Señor que me bendijera. Me arrodillé, le dije, Señor, bendecime, yo estoy pasando por esto, esto y esto. Y Dios me dijo, me habló audiblemente a mi alma. Me dijo, no te puedo bendecir. Tienes rencor y amargura en tu corazón y necesito que primero resuelvas este problema. Esto era debido a que un hombre haciéndose pasar de hermano en Cristo me dañó mucho. Y no solo me dañó, me amenazó de muerte a mí y a mis hijos. Por su culpa me embargaron todo lo que yo tenía. En realidad fueron tiempos muy difíciles, terribles. Solo mi esposa me ayudaba económicamente. Y aunque mucha gente sabía lo que yo estaba pasando, lo que yo estaba viviendo, fue mi esposa la única que me echó el hombro. Fue mi esposa la que estuvo a mi lado en todo momento, ayudándome, apoyándome, levantándome. Y por supuesto Dios estaba detrás de todo esto. Y Dios literalmente me dijo, bendícelo en tus oraciones. Yo por supuesto no quería hacerlo. Yo le decía, Señor, pero ¿cómo lo voy a bendecir si yo siento dolor, siento amargura, siento rencor? Entonces, como agua va, una noche lo empecé a bendecir y lo empecé a perdonar. Y mire, Dios me libró de la amargura. Dios me libró del resentimiento. ¿Y el beneficio para quién fue? Para mí, porque yo me sentí libre. ¿Y cómo obtuve esa bendición? ¿Cómo obtuve esa liberación? Al ser obediente, de perseverar en un principio, de perdonar y bendecir. Usted y yo tenemos que hacer eso. Aunque otros nos quieran dañar, Dios promete transformación y bendición en nuestra vida. Recuerde que a Dios le encanta cambiar la crucifixión por resurrección. La Biblia trata por todos los medios de dar respuestas claras a todas las razones por las cuales nosotros sufrimos. De igual forma trata de dar soluciones prácticas para enfrentar sabiamente el sufrimiento y la adversidad de la vida. Escuche por favor, Dios no solo da las razones, da las soluciones prácticas y están en la Biblia. Entonces deseo compartirle algunos principios dados por Dios en la Biblia que nos puedan ayudar para enfrentar las tormentas, las adversidades, las vicisitudes, lo que usted esté viviendo. ¿Y para qué? Para salir victorioso siempre. Número 1, recuerde que Dios tiene un plan para su vida. Por favor, eso nunca lo olvide. Recuerde que Dios tiene un plan para su vida. Y cuando a uno lo evangelizan por primera vez, ¿qué le dicen a uno? Dios tiene un plan para su vida. Pues Dios nunca ha dejado ese plan en el suelo. Mire, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Romanos 8:28. Este versículo nos dice que puede tornarse todo para bien, que hay mucha maldad en este mundo, que este mundo está caído, que este mundo es cruel, este mundo es injusto. Pero Dios siempre puede cumplir su propósito. La palabra de Dios dice que en la vida del cristiano Dios puede convertir las cosas malas que obren para bien. Recuerde que siempre Dios nunca lo ha olvidado, nunca lo ha rechazado. Él tiene cuidado de su vida, aunque no lo parezca. Aunque ahorita pareciera ser que Dios no tiene el control de su vida, Dios tomará cada momento de su vida y por muy terrible que parezca, lo usará para cumplir los propósitos y el plan de Dios para su vida. Él tomará cada situación que esté atravesando, aún la más terrible, y la usará para que se cumpla el propósito del plan para su vida. Al final Dios cambiará su lamento en baile. Lo hemos cantado, que Dios cambiará su lamento en baile. Dios transformará ese terreno árido en fértil, esa desgracia en bendición, ese infortunio en fortuna, para la gloria de su nombre. Dios es mayor que cualquier problema que usted y yo estemos enfrentando.
Por supuesto, es difícil ver cómo Dios puede obrar en una situación tan dura, tan tremenda, tan difícil, en un ataque de una persona injusta, en una persona que queremos, en una persona que amamos, en una persona que le estamos mostrando amor y es indiferente a nuestro amor. Pero por supuesto, Dios está obrando ahí. Y mire, aunque usted esté viviendo la cosa más terrible, con toda propiedad, permítame decirle que Dios está obrando en su vida. Aunque usted no lo crea. Más tarde, al considerar lo acontecido en el caso de José y en el caso suyo, nuestra perspectiva es mejor. Porque podemos ver lo que Dios estaba haciendo y la manera en que usó esa situación para ver que nosotros pudiéramos ver de manera más importante y con mayor propósito cómo es que Dios manejó nuestra vida. Ahora, entonces, ¿qué comprendemos de este principio y podemos afirmar como José? Ustedes procuraron hacerme daño, pero Dios le dio la vuelta a este asunto y lo usó para bien de mi vida. Ustedes procuraron destruirme, pero Dios usó esto para edificarme. Ustedes procuraron derribarme, pero Dios me hizo más fuerte, más maduro, más fortalecido. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, aunque algunas veces no lo veamos y nos sintamos derrotados, derribados, Dios nos tomará de la mano y nos levantará en victoria para gloria de su nombre. Jesucristo a las derrotas, a las quiebras, a los divorcios, todo lo vuelve victoria si usted se lo permite. Usted y yo debemos permitirle, creerle, confiar en Él y basarnos en este principio. Dios tiene un plan y un propósito para su vida. Número 2, las promesas de Dios para su vida. Recuerde esto. Recuerdo que cuando yo me convertí en la iglesia donde me congregaba, mi pastor decía que la Biblia tenía más de 8,000 promesas y que cada una de ellas debían ser reclamadas. Esas promesas son cheques que Dios escribió con su nombre y necesitan ser cobradas en el banco de Dios. Le sugiero que cuando usted esté escuchando la Biblia, cuando usted esté leyendo la Biblia, ahora que todo el mundo tiene aplicaciones, que tiene dispositivos, si usted está oyendo la Biblia, anote aquellos versículos que son una promesa para usted. Mire, recuerdo hace muchos años, hermanita Mercedes Franco, miembro de nuestra iglesia, resultó que le diagnosticaron cáncer y cáncer terminal. Ella no se deprimió, no entró en desesperación. ¿Sabe qué hizo? Escribió y memorizó 50 versículos solo de sanidad en la Biblia y de promesas para ella. Milagrosamente el cáncer desapareció. Las promesas de Dios nos dan esperanza, nos dan fe, nos dan fortaleza, nos dan consuelo. Y la Biblia dice que la palabra de Dios fue escrita para darnos ánimo, para darnos esperanza. Romanos 15:4. Lo que necesitamos hacer es leer las promesas de Dios, memorizarlas y reclamarlas. Número 3. La iglesia o comunidad de fe donde perseveramos. Cada iglesia debería ser una comunidad compasiva de personas que nos amamos, que nos apoyamos, que oramos unos por otros, que se ríen juntos, que lloramos juntos, que llevan cargas juntas. Nos necesitamos unos a otros. No somos islas. Los seres humanos nos necesitamos unos a otros. Ahora mismo que no nos hemos congregado, quizás ha sido el mejor tiempo en que hemos experimentado el compañerismo, hemos experimentado una gran comunicación, una fraternidad que nunca habíamos visto. Hemos orado unos por otros, nos hemos apoyado de manera increíble. La iglesia misma, amorosamente por la gracia, por la misericordia y por la bondad de Jesucristo, hemos repartido ya, creo que casi 6,000 bolsas de alimentos. Esto es increíble. Imagínense cuánta comida hemos repartido y cómo ha sido, con la ayuda de Dios. Así que nuestra iglesia debe ser un apoyo, debe ser un organismo de apoyo firme, en la cual nos sustentamos, nos fortalecemos, nos bendecimos, nos animamos y nos ayudamos. Ahora bien, no podemos lograrlo si no nos relacionamos de alguna manera. Debemos permitir
conocernos con los demás, debemos permitir comunicarnos con los demás. Por eso es vital que nos reunamos en grupos de estudio bíblico pequeños, también en clases virtuales, y ahora no lo podemos hacer como grupo pequeño. Necesitamos encontrar un grupo pequeño de personas con las cuales usted regularmente se reúne para compartir su vida, para orar su vida, para apoyarse mutuamente. Por ejemplo, el grupo de oración de mujeres que tenemos en la iglesia. Es increíble, virtualmente se han estado reuniendo y ahora tienen más mujeres que se reúnen a orar, que comparten su vida, que comparten sus experiencias. Y permítame decirle que una vez que nos involucramos nos damos cuenta que muchas personas tienen igual número de problemas o crisis de las que nosotros tenemos. También escuchamos por medio de estos grupos los testimonios de cómo Dios sacó a fulano y a mengano de sus problemas, de sus crisis, y eso nos alimenta, nos alienta, nos anima a creer, a esperar que Dios también tiene un milagro para mí. Si lo tiene para otro, ¿por qué no lo va a tener para mí? En la iglesia descubrimos que hay gente que ya pasó por lo que usted y yo estamos pasando, y eso me ayuda a enfrentar con fe y con el apoyo de los hermanos y de las hermanas y confiar plenamente que Jesucristo es capaz de tomar control de mi vida. Descubrimos que muchos hermanos ya atravesaron ese túnel y ahora ellos nos están alcanzando a nosotros y nos ayudan a cruzarlo también. La Biblia dice que Dios con frecuencia permite que los graves problemas que nosotros tenemos, esas pruebas intensas, luego nos sirven para que nosotros podamos consolar a otras personas. Eso está en 2 Corintios 13:4. Todo lo que usted viva, todo lo que usted pase, servirá para bendición de otras personas. Dios nos usará de una manera inigualable. Usualmente va a trabajar en su vida para que usted pueda ser de bendición para otras personas. Número 4. La presencia de Jesús en nuestra vida. La Biblia afirma que Él es el Hijo de Dios, que está vivo y que Él puede tener una relación personal con cada uno de nosotros. Eso es lo que la Biblia enseña, eso es lo que la Biblia sostiene. Literalmente hay millones de personas alrededor del mundo que tienen una relación especial con Jesucristo. Su dulce presencia nos puede ayudar en cualquier situación que usted esté viviendo. José en el Antiguo Testamento fue un ejemplo de lo que Jesucristo hizo en el Nuevo Testamento. El Señor sufrió sin culpa para beneficio de otras personas. José sufrió para que a la larga, cuando llegara a Medio Oriente, todo el hambre, toda esa gran necesidad, todo su sacrificio, todo su esfuerzo, toda su inteligencia, toda la planificación que Dios le dio y sabiduría a este hombre, permitió salvar a miles de personas. Jesucristo, a pesar de ser perfecto sin culpa, murió sobre la cruz para salvarnos de las terribles consecuencias de nuestros propios pecados. Ciertamente Dios nos dio la libertad de escoger el bien y el mal. Vivimos en un mundo donde nos lastimamos con mucha frecuencia unos a otros. Vivimos en un mundo donde nos hemos traicionado, donde hemos pecado unos contra otros. Entonces ese mundo está caído y la mayoría estamos rotos en el alma o estamos enfermos físicamente. Pero cuando le entregamos nuestras vidas a Cristo y confiamos en Él, Él nos ayuda a superar cualquier situación y nos da la habilidad para resolver al final de una manera gloriosa nuestra vida. En el estudio de Romanos, que estamos en el libro de Romanos, en el estudio que llevamos de época semana a semana, aprendimos que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ni el pecado más grande evitó el amor de Dios, ni el propio odio hacia Jesús crucificando en la cruz pudo vencer su amor y su tragedia, porque resucitó con poder y está sentado a la gloria del Padre. Venció todo odio, venció toda maldad, fue vencida por Él. Así la cruz es el máximo ejemplo de personas procurando hacer el mal, mientras Dios hace todo que obre para bien y para bendición de la humanidad. Todo mundo quería destruir a Jesús, por lo menos la gente que estaba ahí, ¿no? Lo crucifican y que Dios convierte esa crucifixión en bienestar para todo aquel que quiere creer en el Hijo de Dios. Quizás usted haya sido lastimado por algún familiar, como José. Quizás un hermano, una hermana, un padre, un cónyuge, un novio, una novia, un esposo, una esposa. Si es así, haga lo que hizo José. No se entregue a la autocompasión, a la amargura.
En vez de eso, tome esos escombros, tome lo que quedó de su vida y entrégueselo a Jesucristo. Deje que Él saque algo nuevo en su vida, rescate esa situación fea y que Dios la convierta en algo maravilloso. Quizás piense que no es justo, que no lo merece, o tal vez tenga un amigo que dice no es justo lo que me ha sucedido. Como respuesta le digo, tiene toda la razón. No hay manera de poderle decir que no es justo. Suceden muchas cosas injustas en este mundo y por eso en el final de los tiempos Dios va a exigir cuentas. Habrá un día de juicio cuando todo dolor que el inocente ha sufrido será remediado y justificado. Dios va a pedir cuentas al final de los tiempos. Por ahora, sin embargo, nuestra responsabilidad es perseverar y ver lo que Dios puede hacer en nuestras vidas para edificarnos, para construirnos, para levantarnos, para restituirnos, para transformarnos y permitir que las cosas injustas no nos devasten, sino que se vuelvan gloriosas para el Señor. Así que le animo, le desafío, si se encuentra en una situación por la que se está inclinando a pensar, ¿por qué me sucede esto? Acuérdese que todos tenemos libre albedrío y que Dios nos lo dio a todos de manera absoluta y ver que el mal Dios lo puede convertir en bien. No se limite a autocompadecerse. Así que busque el plan de Dios para su vida y vea cómo Dios le va a dar un giro a esa cosa horrible, fea que a usted le pasó y lo va a usar para bien y para gloria de su nombre. Vuélvase al plan de Dios para su vida, vuélvase a las promesas de Dios para su vida, confíe en ellas, vuélvase al pueblo de Dios, únase a una iglesia cariñosa que supla sus necesidades espirituales, emocionales, psicológicas, físicas. Y usted mismo puede ser de bendición para otras personas. Pero lo más importante, y esto sí es lo más importante, vuélvase a la presencia de Dios. Permita que Dios tome el control de su vida. De lo peor, Dios puede sacar lo mejor. Ese mensaje es la historia de José y puede ser la historia de cualquiera de nosotros. Dios puede sacar lo mejor de nosotros. Muchos cristianos pueden recordar sus vivientes y decir, ¿verdad que sí? Todo en mi vida se había desmoronado, todo en mi vida se había perdido, yo estaba derrotado, pero ahora Jesús trajo un nuevo orden a mi vida. Por eso necesitamos darle nuestra vida a Jesucristo. ¿Y qué significa darle nuestra vida a Jesucristo? Que Él nos rescate de las tormentas, que Él nos fortalezca. No todas las cosas van a obrar para bien en la vida de todos en este mundo. Solo obrarán para bien aquellos que le entregan su vida a Jesucristo. De otra manera, si usted y yo nos negamos a confiar en ese plan, a entregarle nuestra vida, a confiar en sus promesas, a caminar con Jesucristo, no tendremos un desenlace positivo. Entonces, ¿qué necesito hacer? ¿Necesito creer en Jesucristo? Sí, y eso es nacer de nuevo. ¿Qué debo yo hacer realmente? Dos cosas o dos palabras lo resumen: arrepentirse y creer. ¿Qué significa arrepentirse? Simplemente cambiar. ¿Y qué es lo que yo debo cambiar? Mi manera de ver a Dios y el pecado. Que yo acepte que realmente soy un pecador, que soy un ser caído, que por la gracia de Dios soy perdonado, por su misericordia. Entonces uno debe creer. ¿Y qué debo creer? Que Dios pagó por mí ese precio. Usted debe creer que el Hijo de Dios puede perdonar los pecados, que puede hacer algo mejor en mi vida. Aunque todo haya sido para mal, Dios cualquier enredo, cualquier tribulación, cualquier situación de su vida, por mala que sea, la puede usar para bien y para gloria de su nombre. Entonces usted podrá decir, como dijo José, ellos o alguien procuró hacerme daño cuando arremetían contra mí, cuando me dañaban a mí, pero Dios usó todo esto para bien. Dios puede usar todo lo terriblemente malo que está pasando en su vida para gloria de su nombre y darle una forma diferente. Y por eso usted puede decir el día de hoy, estoy plenamente agradecido con Dios. Sigamos estos principios y usted verá la diferencia en su vida. Que Dios lo bendiga y garantícese que usted tiene una relación personal